Tiene la palabra ahora el diputado Pablo Farías, de la provincia de Santa Fe. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, creo que es absolutamente imprescindible hacer una referencia a todo el proceso de tratamiento de la media sanción del Senado que hemos tenido hasta acá. La verdad que en el marco del plenario de las comisiones, cuando por iniciativa del diputado Ferraro y algunos que acompañamos esa nota, planteamos la audiencia pública, nos ilusionamos porque fue bien tomado, porque más allá de que preveíamos y planteábamos la necesidad de federalizarla, de hacerla en distintas sedes, el mecanismo es absolutamente válido, necesario y, diríamos, obligatorio para el tratamiento de esta ley. Ahora, a poco que empezó la inscripción a la audiencia pública, enseguida, en pocas horas, era claro que se iba a desbordar. Cuando ya pasaron los 10.000, los 20.000 inscriptos, era claro que la audiencia pública no podía realizarse como estaba prevista. Y allí, señor presidente, de la misma manera que en el plenario de comisiones se definió cómo hacer la audiencia pública sin la previsión del desborde de gente, debimos haber retomado la misma mecánica para ver cómo seguíamos. Pero decidieron aplicar un criterio que claramente no nos conforma, ni conformó a la gran cantidad de inscriptos, ni conforma a la sociedad en general. Un problema metodológico grave en el tratamiento de la ley. En segundo lugar, y seguido a esto, estuvo la reunión informativa de ayer, una reunión de la Comisión de Minería, que justamente no tenía giro de comisión, porque fue una reunión prácticamente donde el tema excluyente era la minería, y entonces me pregunto por qué no giramos a esa comisión este proyecto, y donde estaban ausentes las voces tanto de la ambiental, Comisión de Recursos Naturales, como de los constitucionalistas, como ya se dijo, Comisión de Asuntos Constitucionales. Estuvieron ausentes de la discusión ni siquiera para tratar de saldar el fallo que ya teníamos, el yerro que ya teníamos en la realización de la audiencia pública. Y esto, a la luz del estándar que tiene nuestro país, sobre todo después de firmar el Tratado de Escazú, claramente es un defecto que hiere institucional y constitucionalmente esta ley. Primera cuestión. Segunda cuestión, la regresión. Se trata de decir que no hay regresión ambiental, y la hay. A ver, el objeto de protección de la ley de glaciares, indudablemente, indiscutiblemente se cambia. Se cambia. ¿Qué glaciares se protegen ahora? Solamente los que son reserva hidrológica, estrategia y que proveen a cuencas hidrológicas. Y esa I agrega como condición para la protección que se den los dos presupuestos. ¿Qué queda afuera? Quedan afuera los glaciares que no tengan esas condiciones. ¿Estamos reduciendo el objeto o no? ¿Estamos reduciendo el objeto de protección o no? Se está reduciendo el objeto de protección. Entonces no digan que no hay regresión. Y por eso introducen el principio precautorio. No es una generosidad en la ley introducir el principio precautorio, porque al reducir el objeto de protección, lógicamente, tienen que poner en duda todo el inventario de glaciares, porque se cambió el objeto de protección. Y ahí viene el principio precautorio, por eso lo introducen. Entonces sí hay regresión. Y si hay regresión, estamos reduciendo el estándar ambiental del país y estamos reduciendo los presupuestos mínimos que se fijan nacionalmente. Y esto sí también hiere a la ley inconstitucional y también viola los principios firmados en el Tratado de Escazú. Pero además, se invierte la lógica de juego entre los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional en ese párrafo didáctico, yo le llamo didáctico,
porque es interpretativo de la aplicación de la Constitución Nacional, que introducen en el artículo primero, donde dicen que al artículo 41 de la Constitución Nacional hay que interpretarlo de acuerdo al 124, cuando es absolutamente al revés. Porque si hay algo que quedó claro en la reforma del 94, es que se abandonó el esquema que existía tradicional desde la Constitución del 53 y se cambió por un presupuesto distinto. Eso es el artículo 41. Un nuevo consenso surgido en la Constitución del 94, que enfoca claramente cuál es el federalismo que sostiene la Argentina. ¿Qué es el federalismo de concertación? Sí, se ha dicho muchas veces, pero ¿qué es ese federalismo? Ese es el federalismo donde, lógicamente, para que exista cada una de las provincias en un Estado federal, tiene que existir el Estado Nacional. No hay federalismo sin Estado Nacional. Si no, vamos a un bloque de integración de países distintos. No somos eso. Somos una nación federal. Y como nación federal, las provincias donde reside el poder originario, en la Constitución Nacional, establecen cuáles son las materias que delegan y cuál no. Y en el 41 están delegando los presupuestos mínimos ambientales, eso está clarísimo. Por eso el 124 tiene que ser leído a la luz del 41 y no al revés. Eso es inconstitucional. Y por último, ya que hablamos de federalismo, tratemos de pensar qué es lo que va a pasar con este achicamiento del objeto de protección, porque justamente, y vuelvo al principio, el objeto de protección, reservas hídricas estratégicas y que proveen a cursos de agua, esos cursos de agua son naturalmente interjurisdiccionales. Y así la resolución y la decisión de qué se hace con esos cursos de aguas es eminentemente federal, es eminentemente colaborativa entre las provincias. Y ahí tiene que intervenir la Nación, o un comité de cuenca, o el COFEMA, o alguna autoridad que ordene esto con la voluntad participativa de las provincias. Por eso, señor presidente, y para cerrar, por supuesto que adelanto mi voto negativo, pero además digo, si el problema era habilitar inversiones en determinados lugares, primero, en ningún momento tuvimos datos ni evaluación económica de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando y cuánto va a impactar en la economía para poder medir costo-beneficio. Nunca lo hubo. Segundo, si hay que discutir algunos glaciares en el inventario, bueno, establezcamos el mecanismo más seguro, más científico y más federal para hacerlo, pero no destrocemos esta ley de presupuestos mínimos. Gracias. Gracias, diputado Farías.